Ya estamos en comunicación con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Roberto Arilijalad Nicolantos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Te entro por lo que estábamos hablando, así lo compartimos. Estamos leyendo una nota de The Lancet en donde desaconseja la apertura de los colegios, incluso da una serie de consejos de cómo deberían ser los colegios para tener los protocolos y que no lo tiene nadie, ¿no? Ese nivel y hace una cuenta de cuántos muertos se podrían sumar en Inglaterra por la circulación que generan la suma de los alumnos, habla de 30.000 muertos más, y después habla de las consecuencias en los niños, que muchos creen que es muy poquito lo que le pasa a los niños, pero que las consecuencias posteriores que han estudiado, habla de casi un 15% de niños que quedan con problemas. Te lo dejo, yo no sé si lo habías leído, pero... Estuvo circulando, sí. Estuvimos leyéndolo un poquitito. Lo que sucede es que no hay que banalizar ni la enfermedad ni las decisiones. Por supuesto, como tampoco se banalizan las consecuencias negativas que tienen las decisiones que se toman, pero no son decisiones que uno toma porque le parece que no es importante la educación, sino porque estamos intentando prevenir grandes complicaciones en el sistema educativo, en los niños, en los docentes, pero en general en toda la sociedad. Hemos visto, y también es cierto que el año pasado han sido los chicos y el sistema educativo quizás la parte más solidaria, que se quedaron en casa y que ayudaron a contribuir a que el resto no tuviera tantas complicaciones como podrían haber tenido y que no haya abordado el sistema de salud. Y no es una discusión sobre la educación específicamente, es cómo hacemos para bajar la cantidad de contagios, porque lo que no nos puede pasar es lo que le pasó a todo el mundo, que es el colapso del sistema de salud. No queremos que nos pase eso porque, a mí me parece que el otro día lo decía el gobernador y me gustó, como decía Axel, dice, no vamos a hacer los mismos si nos pasa esto, como sociedad, ¿no? Que logramos afrontar esto hasta acá, con el orgullo de haber defendido que la atención estaba para todos y para todas. Me parece que es un capital que hay que seguir defendiendo. Claro. Bueno, ¿y por qué no nos contás? Vos sabés que hay mucho debate en este momento. Nosotros estamos de acuerdo con las medidas, nos hubiera gustado un poco más incluso. Pero si ustedes han creado escenarios, ¿qué piensan que puede pasar con el nivel de restricciones que hay hoy en las próximas semanas? Bueno, nosotros lo que teníamos era una proyección de cómo venían las cosas. Tenemos un aumento de entre un 30 y un 40% semanal de cantidad de contagios y una proyección de más del 80% de ocupación en el conurbano, en el AMBA, unificando. Nosotros tenemos el sistema integrado entre público y privado, y podemos monitorear todo. Digo esto porque no es lo que pasa en la ciudad cuando informan una partecita como si fuera el todo, genera mucha confusión. Tenemos una proyección de más del 80% de ocupación para fin de este mes, que falta muy poquitito. Entonces empezaron a tomar medidas las medidas de la semana pasada posiblemente tengan alguna eficacia en reducir alguna parte de la dinámica, pero insuficientes a todas luces. Y esperemos que lo que empiece a pasar a partir de ahora, que no solamente son las medidas concretas, sino creo que tenemos que volver a poner a toda la sociedad en alerta y en cuidado, porque más allá de que uno restrinja a la noche, lo que necesitamos es que la gente sepa que todo el tiempo tiene que estar cuidándose y siguiendo el protocolo, y quizás con eso podamos reducir. Nuestro objetivo ahora sería, durante la próxima semana, que no haya un incremento de un 30%, es decir, intentar que no haya incremento de la cantidad de casos, y si a partir de eso conseguimos que haya un descenso para la segunda semana, sería un muy buen resultado. Al mismo tiempo y en paralelo tenemos que lograr que el sistema de salud pueda acoger y contener la enorme demanda, porque todos los casos que tenemos de esta semana, que es récord, van a estar impactando en la atención para el final de la semana que viene aproximadamente. Espera que lo repaso porque me parece fuerte lo que acabas de decir. Ustedes apuntan a ahora estabilizar en el número que venimos en la primera semana y poder bajarlo en la segunda con las medidas que han tomado. Sí, eso sería un triunfo en esta situación, porque el escenario, si no tomamos medidas, es que tengamos para dentro de 2 semanas por lo menos 40.000 casos en el país, ¿no? Nico. Sí, digo, te estaba escuchando con mucha atención. Yo no puedo dejar de pensar esto también en términos políticos, teniendo en cuenta que ahora en un rato va a haber una reunión entre el presidente y el jefe de gobierno porteño, y también
digo, más allá de lo que pase con esa reunión, en cómo la posición que tuvo Rodríguez Larreta y que tiene Juntos por el Cambio envalentona a algunos sectores que ya están anunciando que no van a acatar las restricciones. Uno de ellos es el sector gastronómico, están apareciendo otros. Mi pregunta quizás excede un poco lo que es el Ministerio de Salud, tiene que ver con algo más general, que es, ¿se puede convencer a la gente que no se convenció hasta ahora, después de un año de pandemia, de que esto es lo necesario? ¿O va a hacer falta imponerse de otra manera a través de, bueno, el presidente habló de la utilización de fuerzas federales y demás? Bueno, nosotros hablamos con los intendentes, con todos los intendentes, en varias oportunidades, el gobernador coordinadamente y después cada uno de nosotros en términos individuales, y la verdad que hay acompañamiento de que había que tomar medidas de mayor restricción. Lo que sucede es que yo creo que hay una enorme irresponsabilidad de parte de los medios de comunicación y de la oposición política que intentan hacer campaña con esto, ¿no? Y no sacarlo, y sacar algún tipo de provecho de ese enojo, que por supuesto gran parte de la sociedad tiene y es entendible porque están frustrados, cansados, etcétera. Me parece que si hubiera un poco más de responsabilidad y de buena voluntad, se podría conducir mejor a la gente que le cuesta aceptar estas decisiones e incluso buscar juntos las soluciones, porque quizás hay alguna herramienta de apoyo financiero, económico, de sostenimiento para algún sector que esté particularmente perjudicado, que podamos hacerla, podamos llevarla adelante y que ayude a que nadie sea el que pague el pato de todo esto, ¿no? Pero me parece que lo que sucede es que hay un porcentaje de la sociedad que escucha a una dirigencia política que es opositora y que sigue lo que ellos dicen. Entonces, cuando los propios dirigentes de la oposición llaman al desacato, llaman a envalentonarse en contra de medidas tan importantes como un DNU de estas características, por supuesto, son medidas absolutamente fuera de lo que un gobierno de las características del nuestro, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la democracia, con la libertad. Por supuesto que no es lo que estamos buscando hacer. Estamos intentando preservar un bien superior que es la vida de todos. Y me parece que no ponerlo en ese contexto, utilizarlo como politiquería, pone en riesgo que tengamos que poner a las fuerzas de seguridad a garantizar el orden. Bien, y siguiendo por el mismo lado, uno de los argumentos que daba ayer Horacio Rodríguez Larreta en su conferencia de prensa para no acatar las medidas del gobierno era que habían sido intempestivas, que no se habían negociado. Ustedes participaron de todo el proceso de charlas con la Nación, con la Ciudad de Buenos Aires, previo a lo que había sido el DNU anterior, el de la semana pasada, que luego la Ciudad de Buenos Aires reinterpretó de forma más laxa e incumplió en algunos puntos. Quería preguntarte un poco, a nivel entre funcionarios del área de salud, entre funcionarios técnicos, cómo se dan estas charlas, estas negociaciones, porque si nos guiamos solamente por lo que dice Larreta, pareciera que la situación es casi una especie de guerra, y me parece que en las reuniones entre médicos, entre funcionarios del área de salud, no debe ser ese el tono. No. La verdad que cuando nos ponemos a discutir respecto del diagnóstico, el diagnóstico es el mismo. Todos vemos el enorme aumento de los casos, todos leemos las experiencias internacionales, sabemos que cuando la curva toma estas dimensiones, en todos los países del mundo vino el colapso del sistema de salud, que todos los países del mundo tuvieron que tomar medidas de restricción absolutas, con cierre total, que incluyen clases y todo lo demás, en la mayor parte de los países que tuvieron segundas olas de estas características, toda Europa, por ejemplo, y que aún así muchos de ellos no lograron evitar la saturación del sistema de salud. Eso estamos todos de acuerdo. Nos ponemos con alguna diferencia cuando la negociación tiene que ver con la toma de decisiones y participan algunos otros actores, no solamente la parte de salud, porque ahí ya falta, por lo menos en mi sensación, y yo lo expresé en las reuniones en varias oportunidades, falta transparencia en la información que la Ciudad de Buenos Aires transmite respecto a la ocupación de camas, porque habla solamente de un número de camas y solamente una causa de ocupación. Solo dice las camas ocupadas por COVID dentro de un sector de camas públicas, pero no sabemos si el resto de las camas no están ocupadas por pacientes con otras patologías. Nosotros les ofrecemos a todos el 100% de la información. La Nación tiene acceso a todo el sistema monetario de camas, donde hemos integrado público y privado toda la información, porque me parece que es muy difícil segmentar por jurisdicciones políticas algo que epidemiológica y sanitariamente no se puede hacer, que es el AMBA. Tenemos que poder compartir la información. Así que bueno, con las conversaciones nuestras, de lo técnico hay consenso de que hay que tomar decisiones,
Después, en las negociaciones en las cuales yo participé, desde hace bastante tiempo venimos planteando que entendemos que tiene que haber un cierre fuerte para reducir la velocidad de los contagios. Quiero decir, estaban todos advertidos que eso era parte de la negociación, y lo que sucedió es que cuando lo planteamos antes de la ciudad de Buenos Aires, dijeron que entonces no iban a negociar. Entonces, es muy difícil llevar una negociación cuando no hay voluntad de un acuerdo. Nuestro planteo era más estricto incluso del que se llevó adelante, un poco como decía Roberto cuando empezó la conversación. Nicolás, ¿cómo estás? Ari Lijara te saluda. Decías hace un rato que un triunfo de estas nuevas restricciones es, primera semana, mantener los casos como estamos, que están altísimos, ¿no? O sea, mantener 20, 22.000, 25.000 casos diarios, y la segunda semana que eso empieza a bajar. Eso sería el triunfo. ¿Y si no pasa? No, y aún si no pasa, eso no quiere decir que las políticas hayan sido negativas, porque lo que uno tiene que ver es cuál es la proyección. Sí. La proyección es que tengamos de acá a 2 semanas prácticamente el 60% más de los casos que tenemos ahora, que tengamos 50.000 casos en el país de acá a 2 semanas. Si logramos evitar eso, ya tuvo algún efecto. Si nosotros logramos que no aumente más y que se reduzca, es un éxito rotundo, eso quiero decir. Está bien. O sea, la proyección sin medidas era 50.000 casos diarios. Sí, en 2 semanas sí, aproximadamente sí. ¿Y eso? Nicolás, sí. Ayer ya van 2 días de 380 fallecidos, y yo tengo para mí, corregime si me equivoco, que estos son los fallecidos del momento en que estábamos en 13.000 contagios diarios, porque este número de 25, 26, 27.000 tiene escasos días. Sí. ¿Uno puede proyectar de acuerdo a eso? ¿Pensás que se pueden duplicar los fallecimientos a raíz de estos 25, 27.000 contagios que tuvimos en la última semana? Sí, la verdad que nosotros venimos con una letalidad, es decir, cuántos mueren por enfermos, de un poquito por debajo del 3%. Lo que sucede en las últimas semanas es que aumenta mucho la cantidad de contagios, pero los que más se internan en este momento, vos pensás que más del 70% de los fallecidos tienen más de 70 años. Y hoy esa población ya no es la que principalmente ocupa las terapias intensivas, porque la campaña de vacunación es un éxito en contra de lo que dicen. Los que siempre fueron los que más internaron y fallecieron, hoy ya no son los que más internan y fallecen porque están inmunizados. El resto de la población, los que tienen entre 40 y 70 años, están ocupando principalmente la cama de terapia intensiva. Tienen muchas más probabilidades de sobrevivir al tratamiento de la enfermedad, aún con internaciones más prolongadas. Así que podemos ver, por supuesto, que vamos a ver un aumento en la cantidad de fallecidos, acorde al aumento de la cantidad de contagios e internaciones, pero es posible que se reduzca la letalidad, insisto, producto del éxito de la campaña de vacunación. Bien. Nico. Sí, otra cuestión para consultarte, Nico, tiene que ver con las medidas que se van a tomar a nivel provincial, porque el gobierno lo aclaró muchas veces que las medidas a nivel nacional son una base para tomar decisiones amplias y que después cada distrito puede tomar sus propias decisiones. En la provincia están pensando afinar el lápiz si llega a hacer falta, tomar decisiones extras, y por otro lado, ¿tienen consultas de intendentes que quieran por su propia cuenta tomar decisiones incluso más fuertes que las que toma la provincia? Tenemos un sistema de fases. Nosotros inauguramos nuevamente la fase 2, que sería, se incluye Alamba. Tenemos dentro del interior situaciones donde hay una buena cantidad de contagios que es fase 3 y que estamos teniendo definidas características de fase 3 que se va a parecer bastante a la fase 2, quizás ahí hay que ver algunos detalles. Y esto lo trabajamos primero epidemiológicamente y después lo conversamos con todos los intendentes de cualquier color político. Hay elementos novedosos para tener en cuenta esto, como por ejemplo la presencia de variantes virales en grandes proporciones, de las variantes virales de preocupación, como la de Gran Bretaña o la de Manaos, porque lo que uno piensa, un crecimiento de casos que uno piensa que podría ser más o menos manejable por experiencias previas con las variantes nativas que teníamos previamente, puede transformarse en algo mucho más peligroso. Así que ahí no solamente ahora se trata de números y de internaciones y de disponibilidad del sistema de salud, sino también de qué tipo de variantes se encuentran para ver si ahí hay que hacer cierres más fuertes. Y venimos hablando con muchos intendentes, hay muchos
que proponen solos un cierre, hay muchos que precisan la coordinación de la provincia para que toda una región se cierre, porque si un distrito se cierra y otro no, pero son distritos muy relacionados, como nos sucede con el AMBA, necesitamos coordinar a todos para que sí suceda, y me parece que es momento también de poner un esfuerzo entre todos juntos. Cuando pasó la primera ola y el conurbano primero subió y después empezó a bajar y empezó a aumentar los casos en el interior, muchos trabajadores de salud del conurbano fueron, sobre todo de terapia intensiva, fueron a atender, a ocupar las terapias intensivas para atender en hospitales del interior del país y de la provincia de Buenos Aires. Hoy eso no es posible, porque tenemos mucha exigencia en el conurbano, entonces necesitamos que también el interior, aunque no tenga una enorme cantidad de casos, reduzca la circulación, reduzca el tiempo de aparición de los picos fuertes, porque no vamos a poder aportar todo el equipo que se aportó desde el conurbano hacia el interior. Esto pasa también para el interior del país, entonces no hay que, como dice Axel, enamorarse del invicto, no hay que garantizar, si uno tiene pocos casos, luchar contra algunas medidas de restricción, porque sabemos que esto va a terminar llegando, y lo mejor que nos puede pasar es que tenga algún tipo de delay entre una cosa y la otra. Así que hablamos con todos, algunos lo piden, algunos se niegan y se resisten, intentamos explicarlo de la mejor manera posible, y en última instancia, si entendemos que es lo que hay que hacer, lo haremos de todas formas. La última, Nico, hacíamos recién distintos escenarios de contagios o de fallecidos con o sin restricciones. ¿Tenían esos escenarios hechos también para la posibilidad de saturación del sistema sanitario, de las camas? Sí, claro, yo decía, teníamos, si no hacíamos nada, teníamos para el conurbano antes de fin de mes más del 80%, y para la primera semana del mes que viene el resto del país más del 80%. Cuando yo digo 80% es lo que se entiende a nivel mundial, digamos, la gestión de camas, la gestión del servicio de salud, como el inicio de la saturación del sistema. Porque cuando uno está más del 80%, que es lo que pasa hoy en la ciudad de Buenos Aires, uno tiene a una persona en una ambulancia 14, 15 horas para que consiga efectivamente una derivación, y esa derivación puede a veces llegar de manera inoportuna, así que el tratamiento no sea lo óptimo que tiene que ser. Así que estamos por eso muy cerca de este episodio, y incluso es posible que con todas estas restricciones lleguemos a tener más del 80% de ocupación, que por supuesto no tuvimos en la ola anterior, y es la razón por la cual estamos preocupándonos, y también la razón por la cual uno piensa que todo este tipo de resistencias y manipulaciones que se están poniendo en la discusión, que tiene mucho más que ver con la política y con la pandemia, son bastante crueles, porque no es que estamos hablando de un escenario ni alejado ni hipotético, estamos hablando de algo que ya estamos palpando, que ya sucede en la ciudad de Buenos Aires y que estamos palpando en el conurbano. Nicolás, muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta cualquier momento. Hablábamos con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.